Así es, Aisha, ya estamos aquí listas nosotras y listos, por supuesto, para abordar este tema. Ya se encuentra con nosotros Carlos Artiga y hoy vamos a hablar acerca de esos errores comunes que a veces nosotros cometemos al momento de un alquiler. Y digo errores comunes porque uno, desconocemos la ley y otro es que a veces no comprobamos los datos, pero para eso está con nosotros el experto para contarnos y que no cometamos esos errores. Correcto. Bienvenido, Carlos, ¿cómo está? Un gusto verlas, Ana Yancy y Dani, qué gusto estar aquí con ustedes. Gracias, igual. Gracias. Y bueno, cuando Carlos dijo este tema, yo dije, yo siento que hay muchísimos errores en cuanto realizamos un alquiler. Comenzando porque a veces ni siquiera tenemos un contrato. Así que hablemos cómo es que se da un acuerdo de un alquiler. Ha dicho Dani, lo primerito que iba a decir, es que el primer error es ese, es no hacerlo constar por escrito y tener nada más un acuerdo de palabra, un acuerdo de confianza, un acuerdo verbal. Y si vamos a hacer un top 5 de errores, yo creo que este sería el número 1 y hemos empezado del número 1 hacia los otros, pero sí, este es el número 1 en los errores, vamos descubriéndolos así, porque cuando tú no otorgas un contrato de alquiler por escrito, quien sufre más o quien puede tener más problemas es la persona que está residiendo, bueno, ambos en realidad, tanto el que alquila el inmueble como la persona que está viviendo ahí. ¿Por qué? Porque si sos tú el que reside ahí, no hay forma de que quien te ha alquilado la casa te vaya a respetar el plazo al que hayan llegado, porque si es de palabra y tú decís, mira, me dijo que me lo alquila por un año, pero a los 3 meses te llega a pedir que lo desocupes, entonces tú lo más seguro es que vas a tener un mes para desocuparlo y eso sí está en la ley, porque la ley habla de que cuando no hay un contrato, no se ha establecido un plazo, usualmente se le da un término de desahucio, que es el término para abandonar el inmueble al inquilino, que equivale al término que existe entre el pago de un canon y el pago de otro canon. Es decir, y aquí como usualmente los pagos se pactan una vez al mes, entonces lo más seguro es de que a partir de que te diga que quiere desalojar el inmueble, luego de la siguiente fecha de pago vas a tener un mes para desalojarlo. Pero cuando hay contrato por escrito no pasa eso, porque cuando hay contrato por escrito estás obligado, quien te ha alquilado el inmueble, por más que llegue el dueño de la casa y diga que la quiere, por más que pase cualquier cosa, debe respetar ese plazo. Entonces tú decís, no, me lo alquiló por un año, vence en diciembre. Y además hay otras cosas, por ejemplo, usualmente en los contratos por escrito se pone que tenés que avisar con anticipación que ya no vas a querer seguir con el alquiler. Y entonces este es otro error, podríamos decir, que esto no se escribe y no se deja plasmado en el contrato. Pero sí, número 1, Dani, sería ese, el no tener por escrito un contrato es el error más común y el más grave, diría yo, que puedes hacer cuando vas a alquilar una vivienda. Por muy amigo que seamos de la persona, porque a veces eso sucede, de que yo tengo mucho la confianza con alguien o es un pariente también, que no, ¿para qué vamos a formalizar? ¿Para qué vamos a hacer contratos si lo podemos hacer de palabra? Entonces, por muy amigos que seamos, siempre lo recomendable es hacer un contrato. Aunque sea tu familiar, me parece también, aunque sea tu familiar, y por exagerado que parezca, ay no, pero si es mi hijo, ay no, pero si es mi hermano, ay no, pero... Y es que en el mundo de los contratos, de las negociaciones, pues el parentesco a veces también puede ser algo que incide en que tú digas, no, pero si es de confianza, ahí voy a dejar viviendo a mi hermano y luego tu hermano no se quiere ir y tú necesitas el inmueble, ¿cómo vas a hacer? ¿Verdad? Entonces, lo bueno es llegar a un acuerdo. Es decir, el hecho de que se haga un contrato no quiere decir que se está haciendo porque se van a pelear. No es eso, es nada más tener un respaldo para ambas partes, tanto la persona que está dando el inmueble como la persona que está viviendo ahí. Hablemos cuando no se... Tal vez hizo contrato el primer año, Carlos, y yo ya tengo 5 años viviendo en esa casa. ¿Qué es lo que ha pasado o qué se espera en el momento que alguien me quiera sacar? ¿Cómo se seguiría un parámetro? ¿Ya no sirve el contrato que hicimos al principio o cómo funciona? Esa es una buena pregunta, porque todos los contratos, la mayoría, digo, por no decir todos, deben incluir una palabra que se llama plazo o término. El plazo es la vigencia de duración, es decir, cuánto tiempo el contrato surte efectos. Usualmente en los contratos de arrendamiento, Dani, o de alquiler de vivienda, cuando existe el contrato y ya sorteamos esa primera parte, que es al menos tener algo por escrito, se establece el plazo. Y los plazos suelen ser 6 meses, 12 meses, 18 meses, 2 años, etcétera. Pero el más común suele ser 1 año el que se utiliza. Ahí mismo se establece en una cláusula que se llama o la denominan plazo o prórroga de plazo, que quiere decir la prórroga automática de plazo,
que si nadie dice nada, cuando el plazo ha terminado, Dani, se prorroga automáticamente por otro año y sigue vigente en los mismos efectos. Si se vuelve a caer, siempre ponemos el ejemplo, el contrato que comienza en enero y termina en diciembre. El último día de vigencia del plazo de ese contrato es el 31 de diciembre y si nadie ha dicho nada, a partir del 1 de enero se prorroga por otro año hasta el 31 de diciembre. Ahora la pregunta es, ¿qué hacer si me quiero salir del contrato? Es a donde tenés que ir a ver si te pusieron, y este puede ser otro error también, que no se incluye en los contratos, la cláusula de terminación de contrato, no anticipada, que esa es otra cosa que podemos hablar, sino la terminación o no renovación. En esta cláusula donde dice de que el contrato se prorrogará automáticamente por un plazo igual, suele ir acompañada de una frase que dice, salvo una de las dos partes, es decir, el inquilino o la persona que está arrendando el inmueble, diga o manifieste a la otra parte su deseo de darlo por terminado a la finalización del contrato. Es decir, a fuerza tenés que esperarte que sea el 31 de diciembre para que termine. Pero si tú no has avisado con tiempo de que ya no quieres seguir, por esta cláusula de la prórroga automática, te va a tocar otro año. Entonces hay que estar siempre bien atento y tener en mente eso. Bueno, yo te puedo decir, donde alguien se puede identificar ahorita que alquile algún local para una cuestión comercial o que esté alquilando una vivienda, vaya a ver cuando vence el plazo de su contrato y fíjese, se dice 45 días antes de que vence el plazo, o 2 meses, o 1 mes, o 30 días, y hay que ser bien especial en esto porque llegado ese plazo, media vez entraste, los últimos 45 días, por ejemplo, si fuera 45 días antes de vencer el plazo, y ya estás en el día 44 antes de que venza, ya se prorrogó automáticamente, ya no puedes hacer nada. Pero si dice, tenés que darle a la contraparte 45 días al menos antes de que vence el plazo para decir que ya no quieres seguir, entonces estás a tiempo si faltan 2 meses, por ejemplo, para que venza. Esto suele confundir mucho a las personas, tal vez el término 45 días es, no sea muy cuadrado, digamos 1 mes, pues. Digamos 1 mes, al menos tenés que fijarte que, y usualmente el plazo es ese, se le da 1 mes de tiempo para que tú avises. En el mismo ejemplo, estamos de enero a diciembre, tenés hasta el 30 de noviembre para manifestar. Puede ser que el contrato diga que tiene que ser por escrito, puede ser que el contrato diga que puede ser verbal, puede ser que el contrato diga que tiene que ser por correo. Ahí hay que remitirse al contrato también. Pero sí, este plazo es importantísimo que lo respetes. Sabe de que si dejaste entrar ese plazo, ya te amarraste otro año u otros 6 meses y estás obligado a respetarlo. Muy bien, Carlos, y otro error podría ser como que nunca podemos comprobar esa solvencia del inquilino, porque ¿quién me asegura a mí que realmente me va a pagar? Porque muchas personas llegan a ver el inmueble, digamos. Hay un montón de personas, pero ¿cómo estoy segura yo de que ese inquilino va a ser un buen inquilino? ¿Cómo estoy segura de que él tiene esa solvencia económica para poder alquilar el lugar que yo estoy arrendando? Es una muy buena pregunta. Él no está obligado. El inquilino de ninguna manera está obligado a mostrarte a ti alguna solvencia, algún récord crediticio, autorizarte que tú puedas investigarlo a él en el sistema financiero. El inquilino no está obligado a eso de ninguna manera. Y tú, como persona que está alquilando la cosa, tampoco se lo puedes obligar o demandar. Pero últimamente... Sí, salarial. Pero también tú se la puedes pedir, pero... ¿Y si él no te la quiere proveer? Entonces, pero el tema es bien importante lo que menciona Nayansi, porque de un tiempo para acá, las personas que se dedican a alquilar locales comerciales en especial, o viviendas, han adquirido esta costumbre muy propia de como si vas a comprar, por ejemplo, un carro a plazos, o adquirir un préstamo, o a sacar una refrigeradora, te piden referencias comerciales. Uno puede comprender las referencias personales, ¿verdad? Y familiares, pero te piden referencias comerciales, enséñeme estados de cuenta, enséñeme si tiene alguna cuenta bancaria para ver lo que tú decís. Yo, ¿cómo me puedo asegurar de la solvencia de la persona a quien le voy a alquilar la casa? Y uno está en todo su derecho de pedirlo, pero la otra parte también está en todo su derecho de decir no lo quiero dar, porque lo considero muy íntimo. Entonces, ¿qué es lo que existe, Anayansi y Dani, amigos televidentes? Una palabra bien básica del derecho privado, la libertad contractual. La libertad contractual quiere decir que tú sos libre de alquilarle tu casa a quien querrás y te puedes reservar el derecho de no alquilársela a quien no te quiera dar una referencia. No estás obligada a alquilársela a esa persona. Tú se la vas a alquilar a quien tú querrás. Anayansi tiene un local y Anayansi dice, yo se lo voy a dar solo a quien me muestre con documentos.
esa es mi libertad contractual. Y quien llegue a alquilártelo es una persona que en esa libertad contractual va a decidir, ok, yo quiero, voy a acceder a eso y te lo presento. O en su misma libertad contractual puede decir, ah, no, ven pidiéndome cosas, me voy. Esa es la libertad contractual, es decir, si se da, va a ser porque hay un acuerdo de partes, como tal un contrato es, que es un acuerdo de voluntades. No puede haber acuerdo de voluntades si uno pide una cosa y el otro no quiere. No va a llegar a ningún lado. Entonces, tú estás en toda la libertad de exigirle referencias comerciales, privadas, personales, a quien vaya a ser tu inquilino, a quien te vaya a alquilar un local para oficina. Pero sabe también que eso va a mermar el universo de personas que te pueda contratar, porque van a ser menos las que van a acceder a darte esta información. Si bien es cierto, es un filtro el que estás pasando, y ese filtro a ti te garantiza de que vas a tener más posibilidades, digamos, de pues, que te respondan en medio del contrato. Es el mismo caso de otra cosa que se está solicitando mucho ahora, de las garantías. Usualmente la garantía que se presta cuando uno alquila una casa es firmar 12 letras de cambio, por ejemplo, y cada letra corresponde a un pago, es decir, cuando tú pagas te devuelven la letra. Pero ahora incluso algunos agentes de bienes raíces, me he enterado, están solicitando también fiador. Un fiador de parte del... Y eso sí que les complica, porque aquí hemos hablado de que fiador es bien complicado serlo, ¿verdad? Nadie quiere ser. Entonces, ¿te imaginas ser fiador en un contrato de arrendamiento donde la persona tal vez va a quedar mal y se va? A uno le queda la obligación. Entonces, eso es un filtro mayor todavía, el más fuerte, diría yo, porque ahí se está asegurando sí o sí la persona que alquila su inmueble o su local, que a alguien le va a ir a cobrar. O sea, el que estaba viviendo ahí, o sea, la persona que sirvió de fiador. Hablemos también, Carlos, que siento que es algo que ocurre mucho de, digamos, ya se venció el contrato, entonces yo le digo a la persona con un mes de anticipación que se retire, y no se ha retirado. Entonces, en muchas ocasiones las personas, bueno, ya pasó el mes, entonces yo voy a llegar a la casa y le voy a sacar todas las cosas. ¿Cómo funciona eso también no está para bien. No meternos en problemas? Sí, correcto. Eso no está bien, porque hay otro principio bien fundamental y bien básico, que ni siquiera es que eso sea parte de la ley salvadoreña, sino del derecho en general. Y es que la mayoría de legislaciones, parten de un principio fundamental, que es: nadie puede tomarse la justicia por sus propias manos. Digo que en casi todo el mundo, porque hay lugares, tal vez ahí en el Medio Oriente, donde sí es permitido que alguien, cuando vemos los linchamientos y demás, y que no son castigados, pero por lo general no podés tomarte la justicia por tus propias manos. Es decir, si alguien llegó y te golpeó a ti y te lesionó, eso no le da derecho a tu hermano, a tu hijo, a tu papá, de irle a hacer lo mismo a esa persona y cometer también tú un delito. No, pero es que él le golpeó primero, yo lo voy a golpear después. No se puede. O si alguien le hizo un daño a tu propiedad, si alguien te chocó, te quebró el vidrio de la casa, eso no te da derecho a ti a irle a hacer lo mismo a él. Nadie se puede tomar la justicia por sus propias manos, primer principio, ¿no? Y segundo, en este caso, si la persona ya pasó el plazo y el contrato ha terminado, eso no te da el derecho de llegar tú particularmente a sacarle sus cosas. Simplemente no se puede, porque hay, hasta cierto modo, por decirlo de alguna manera, un sistema demasiado garantista a favor del inquilino, que es a quien se protege más que al dueño del inmueble o la persona que está alquilando el inmueble. Entonces, él lo que te está mandando a ti es a un proceso largo. Y ahí yo siempre apelo a la capacidad de negociación que se tenga, y que ojalá el inquilino no sea uno de esos que le gusta enquistarse en un lugar y no se van hasta que lo último, como hemos conocido, creo todos, más de algún caso, de personas que se quedan ahí, hasta que... Y luego uno puede ser el que resulte perjudicado, porque lo puede llegar a... tengo un caso de una persona que era la dueña del inmueble y quiso ir a sacar con la policía al inquilino. Ya tenía como 4 meses el contrato de vencido y ya ni siquiera le estaba pagando el alquiler, imagínense. Y el inquilino fue a denunciarlo por alteración del orden o alguna cosa a la señora, que llegó a exigir que le devolvieran su casa, y la que terminó en problema fue la dueña del inmueble. Ven, entonces no hay que irse por sus propias manos, porque uno puede, le puede salir el tiro por la culata. Entonces lo mejor siempre es asesorarse y seguir el proceso que haya que seguir, que en este caso es un juicio de terminación de contrato y desalojo del inmueble también, pero todo en la vía legal, es decir, todo en un juzgado, todo a través de los procesos. Termino con: no te puedes tomar la justicia por tus propias manos. Carlos, ¿y cuántas veces se puede modificar un contrato? Consulto porque de repente a veces damos por sentado ciertas cosas y creo que no debería ser así. Por ejemplo, si yo voy a alquilar su casa y yo le digo: vaya, entonces Carlos, llegamos a un acuerdo en que usted cada año me va a limpiar, ¿qué? Las canaletas, no sé, correcto, algo.
Entonces, eso sí debe de ir en el contrato establecido. Sí, y si no va en el contrato, se está a lo que dice la usanza o a lo que tradicionalmente, como el famoso tema de las reparaciones locativas, ¿verdad? O quién se encarga de reparar si una chapa se arruina, o de quién es la responsabilidad de las goteras. De hecho, sí. Usualmente las cosas estructurales son del dueño del inmueble, y las cosas que son de uso diario son de obligación del inquilino, como las chapas, como los chorros, como los tomas, pero ya cuestiones como que hay una base o se está socavando el terreno y hay que modificar la estructura, eso evidentemente será del propietario del inmueble o de quien ha dado el inmueble en arriendo. Si yo no estoy conforme con el contrato, lo podemos modificar las veces que quieran, siempre y cuando estén los dos de acuerdo. Las modificaciones van a proceder cuando hay acuerdo de las dos partes, no solo porque uno quiera, ¿verdad? Entonces, si hay acuerdo de voluntad, se pueden hacer las que querrás, cuanto querrás y las veces que querrás. Perfecto. Aquí tenemos ya consultas. Dice, buenos días, quiero hacer una pregunta. En el caso mío, la casa yo la terminé de cancelar en el Fondo Social y mi esposo me la quiere quitar y él no pagó ninguna cuota. Yo tengo las escrituras y no lo puedo quitar a él. ¿Cómo hago para que quede libre la casa de él? De ninguna manera. Responsable en todo. Sí, de ninguna manera va a poderlo hacer, porque de acuerdo a lo que yo entiendo, a ver, ella está diciendo que ella tiene físicamente el papel que es la escritura. Muchas veces tenemos que decir, y me gusta aclarar esto siempre, eso no quiere decir de que quien tiene la escritura es el dueño de la casa. Que el dueño de la casa es la persona que aparece en la escritura, en la constancia de registro, en el registro de la propiedad, raíz e hipoteca, donde salga que está inscrito en el derecho de propiedad en un 100% a nombre de, ahí ha de salir el nombre de su esposo. El hecho que usted haya pagado el crédito, el compromiso con el fondo, el hecho de que usted tenga materialmente la escritura no le da la propiedad de la casa, la propiedad es de él. Y es más, hoy es la propiedad de un inmueble que ya ni siquiera está hipotecado, porque si había un crédito, seguramente el inmueble estaba como garantía, dado en hipoteca. Que si puede usted recuperar parte de lo que pagó, sí, pero para eso va a tener que seguir un proceso y va a tener que pedir algún tipo de acción de resarcimiento, de restitución, ya por la vía civil, en la que usted compruebe justamente que usted se hizo cargo. Pero, y aquí viene otra cosa, si usted se comprometió también en el contrato como codeudora, entonces no hay nada que hacer porque usted ya se había obligado a pagar esa deuda. Y el hecho que tenga la escritura no quiere decir que usted sea la dueña. O que es como que yo tengo aquí la escritura de propiedad de Ana Yancy y la digo, bueno, el inmueble es mío porque yo tengo la escritura de propiedad de Ana Yancy. Es más, se la voy a pasar a Dani. Dani, ahora es tuyo el inmueble. No es así. hay que tener eso bien claro. Hay que ver a nombre de quién dice en la constancia de registro y esa persona es la propietaria. Y como usted bien dice, fíjate, ¿y si yo la terminé de cancelar? Sí, bueno, ese es un tema bien interesante, la copropiedad. Yo la terminé de cancelar en el fondo, es decir, ella se hizo cargo de pagarla. El hombre no pagó nada, ella pagó. Y mi esposo me la quiere quitar. Eso entiendo que usted es la que vive ahí y él no está ahí ahorita. Él tiene todo derecho de llegar porque es su propiedad, lamentablemente. Es su casa, así que él tiene todo el derecho de llegar. No la puede echar porque usted es su esposa, ¿verdad? Y aquí entramos ya a otro tema. Y no pagó ninguna cuota. Pues sí. Se hizo cargo usted de la obligación, usted era codeudora. Y segundo, yo tengo las escrituras, eso no la hace usted propietaria. ¿Y no lo puedo quitar a él? No, no lo puede quitar a él. A menos nuevamente que hay un acuerdo y que él, pero aquí sería un milagro, ¿verdad? Que él reconozca y diga, se la voy a donar. Y haga una escritura de donación irrevocable. Es decir, una donación entre vivos en la cual él le transfiere a usted la propiedad. Esa es la vía por la cual usted podría tener otra vez, ser la propietaria del inmueble. Pero al ser codeudora ella tiene que aparecer en la escritura. Sí, y puede ser codeudora de la obligación, es decir, del préstamo. No del inmueble. No copropietaria, es decir, que haya participado en la compra-venta del inmueble. Entonces, tú puedes ser codeudor de una obligación, más no aparecer en la compra-venta. Ok. Es muy complicado porque hacen el sentido de que sea compartida, digamos que la casa salió a nombre de los dos. Es muy complicado porque no lo puede quitar a él tampoco. Es correcto. Aunque ella haya pagado y ella esté en ahí sí aparecen los dos como copropietarios en un 50% propiedad de alguien y 50% propiedad de otro. Ahí no hay nada que decir. Ahí es de los dos y los dos tienen derecho y los dos son propietarios de la casa. Usualmente este tema es, mire, ¿qué parte es mía y qué parte es de él? O sea, este cuarto es mío y la sala, yo quiero tener este cuarto. Eso tienen que arreglárselo porque al final de cuentas lo que se ha inscrito en el registro es el derecho de propiedad, que es algo abstracto.
y es un 50% del derecho de propiedad le corresponde a fulanito y un 50% a fulanita. Después hay otros temas que se llama partición de inmueble, pero eso ya es algo más técnico, hay que entrar a mediciones, a planos, proyectos, y ahí sí, tienen la libertad de partirlo. Un inmueble, un terreno, es el ejemplo más fácil, y trazan una línea, aquí ahora sí, la mitad es mía, 100% sobre sobre esta nueva matrícula, y este es mío, 100% sobre esto nuevo. También pero eso me imagino que ya es otra cosa. Ese es otro tema, sí, es el famoso usufructo, uso de habitación y la propiedad, que son, o el goce, que son las tres facultades que tiene el derecho de dominio o propiedad, que es el que tiene alguien que es el dueño de una cosa. Muy bien. Hay más consultas, dice, buen día, yo he cometido el error de alquilarle una casa a una señora y nunca tiene para dejarme las cuotas de garantía. Por eso no hemos hecho el contrato. Bueno, ya le alquiló, dice, he cometido el error de alquilarle a una señora. O sea que la señora ya está viviendo. Pero sin contrato. Y sin contrato. Y nunca tiene para dejarme las cuotas de garantía, es decir, supongo que no le está pagando mensualmente. Y si no han firmado contrato está peor la situación, por eso no hemos hecho el contrato, gracias. Por eso es bien delicado ver a quién va a dejar uno entrar a vivir a su casa. No puede ser así nomás, porque esta señora se puede quedar ahí y alegar de que hay un contrato verbal y que le tiene que respetar el arrendamiento y que de acuerdo a la ley de inquilinato se le otorga un periodo de desahucio de un mes, que es el tiempo en el que está pagando. Y no la va a poder sacar a la fuerza al final, a menos, se me está ocurriendo, que pueda usted de alguna manera, pero aquí se mezclan ya otras ramas del derecho y aquí es ya más la opinión de un penalista, que usted vaya y acuse a esta persona de usurpación, es decir, que ha llegado a ocupar ilegalmente su inmueble. Pero si esta persona prueba que hay un contrato, aunque sea verbal, de acuerdo, con testigos, entonces no hay usurpación, porque la persona puede establecer, aunque sea por testigos, que en efecto está alquilándole. ¿Y qué pasa con el depósito aquí, Carlos? Me imagino que al momento de alquilar algún lugar hay que dar algún depósito, ¿verdad? Porque puede servir para cualquier cosa. Usualmente los depósitos se establecen que sirven para cubrir gastos que deriven del uso del inmueble por parte del inquilino. Es decir, al inquilino le gustaba poner cuadros y adornos y cruces y dejó como la pared como que era muro de fusilamiento, balaceada, ¿verdad? Calaceada todos los clavos y así la dejó. Entonces eso, él no recibió así la casa, él recibió la casa con la pared bonita, pero le encuentra toda tapizada de hoyos. Entonces el dueño del inmueble o quien dio en inmueble, en alquiler el inmueble, va a usar de ese depósito para mandar a arreglar la pared. Entonces no tengo derecho a que me lo regresen. Si no se usa, sí, porque se da en calidad de depósito. Pero el dueño del inmueble o la persona que dio en alquiler el inmueble, porque no tenés que ser dueño para alquilar una casa, esa persona tiene que ver si va a ocupar o no el depósito en reparar la casa. Quedó pendiente una cuota de luz, una cuota de agua y una cuota, va a agarrar del depósito y de ahí la va a pagar. Pero si tú como inquilino le dejaste la casa nítida, tal cual la recibiste y con todos los servicios pagados, te tienen que devolver ese depósito. ¿En cuánto tiempo? En el plazo que diga el contrato. Y si no, un plazo similar o equivalente al plazo que era para pagar las cuotas. Y si no me lo devuelven el depósito, tienes todo para reclamarlo. Yo lo que sugiero siempre en estos casos es una carta de reconvención de pago firmada por un abogado en la cual le hace saber a la persona que ya debe el depósito y que si no te lo devuelve, tú puedes proceder legalmente a cobrarlo. Aquí hay una consulta relacionada justamente con eso del depósito. Dice, buenos días, estoy viendo el programa y quiero hacer la siguiente consulta. ¿Es legal de parte del arrendatario pedir un depósito junto con la primer cuota? No está prohibido. Y si no está prohibido es el artículo 8 de la Constitución, ¿verdad? Nadie está privado de privarse de hacer algo que no esté prohibido. Entonces, la costumbre es esa. ¿Es obligatorio pedir el depósito? Tampoco. Entonces, como no es obligatorio, las personas pueden seguirlo haciendo o pueden no hacerlo. Es decir, por eso puede haber alguien que le alquile sin necesidad de depósito. Siempre va a haber contrato, pero lo más común es que las personas pidan un depósito para garantizarse al final del contrato. Y será bueno, ahorita se me acaba de ocurrir, tomar fotografías cuando uno llega a la casa, porque definitivamente imagínese que le digan, no, aquí había tal cosa. Es una muy buena recomendación, es una muy buena recomendación y ahora los medios audiovisuales, fotográficos, los visuales o videos pueden constituir principios de prueba también que entran a ser reguladas
por la modernidad, porque ahora, pues a diferencia de cuando las leyes se hicieron, puedes probar algo con un video, puedes probar algo, aunque el video mismo puede ser también objeto de alteración, ¿verdad? Una falsificación de video, puedes decir, por eso no se acepta, bueno, pero hay falsificación de firmas también, y eso existe desde hace siglos, y la prueba escrita es la prueba, a ver, dicen la prueba reina esta, todo lo que conste por escrito en instrumentos es la prueba más fehaciente. Pero yo sí recomendaría eso, que tomen foto o video de cómo están recibiendo el local que van a alquilar o la casa que van a alquilar, para al final del plazo, ustedes que son responsables y son inquilinos cumplidores, cuando se termine el contrato, ojo, díganle con 30 días de anticipación o 45, lean bien el contrato, que ya no quieren seguir y que van a dar por terminado, volvamos al ejemplo, el 31 de diciembre. Llego hasta el 31, doña Sutana, así que por favor, yo el 31 me voy. Y mucho gusto, muchas gracias por haberme recibido acá. Y ahí se termina tu obligación. Ella no te puede obligar a que te quedes más tiempo porque tú respetaste el plazo. Carlos, y puede en algún momento decir, ok, se terminó el contrato de un año, ¿verdad? Y un ejemplo, pagaba $500 mensuales, pero el siguiente año viene el dueño del inmueble y le dice, Carlos, ya no van a ser 500, hoy van a ser $600 mensuales. Eso se puede hacer. Vamos al ejemplo nuevamente. Si hay un acuerdo, tú lo puedes pedir como la persona que alquiló el inmueble. No está, otra vez, no está prohibido que lo hagas. Pero la otra parte no está obligada a aceptarlo. Porque si no está establecido en el contrato, lo que van a prevalecer es lo que diga el texto del contrato. Y el texto del contrato dice seguramente que se va a prorrogar por un mismo plazo y en las mismas condiciones. Por eso es importante establecer en los contratos de arrendamiento cláusulas donde se regule esto. Y si queda regulado desde un principio de que cada año, en caso de prorrogarse el contrato de manera automática, en caso de, se acuerda que el canon se aumentará en un X%. Si eso ya está por escrito, se vale. Si no, o sea, vas a tener que negociar. A quemarropa no se podría. Por supuesto porque que si yo quiero renovar el contrato porque no me quiero ir de donde yo estoy viviendo, pero eso no estaba dentro del contrato y vienen y me dicen, van a ser $100 más, ¿qué hago? O sea, en el ejemplo de diciembre, Anayansi, nuevamente, en el ejemplo del plazo de 12 meses y que vence en diciembre y que hay un mes para avisar antes de salirte. En ese mismo ejemplo, tu pregunta, tú que querés que te paguen $100 más en el canon, se lo podés pedir, está claro, pero tenés que respetar los plazos y el plazo es un mes antes de que vence el plazo. Entonces tenés hasta el 30 de noviembre para decirle, mire, podemos seguir el otro año con el contrato, pero le voy a cobrar $100 más. ¿Está de acuerdo? Y tú decís, no estoy de acuerdo. Ah, pues hasta diciembre llegamos. Okay. Porque le voy a manifestar ahorita por escrito mi deseo de no continuar con el contrato. Pero si esto ya te cae el 1 o el 2 de diciembre, ya no podés, porque el contrato ya se prorrogó en los mismos términos. Perfecto. Ni se deje usted que lleguen y le digan un día antes de que vence el plazo, mire, si quiere seguir me va a pagar $100 más. Vaya, pues está bien. Oh, está bien que se lo pidan, pero que se lo pidan en el tiempo que corresponde. Perfecto. Aquí tenemos otra duda. Dice, buenos días, mi consulta es si puedo en el contrato estipular que si el inquilino no me paga, puedo cortarle los servicios básicos como agua y luz. Normalmente yo lo estipulo en mis contratos, pero no sé si puedo hacerlo legalmente. ¿Es legal? Nuevamente, nadie se puede tomar la justicia por sus manos, ¿verdad? Okay. Y solo porque te haya incumplido, lo que puedes hacer es estipularlo como una causal de mora y de terminación de contrato, el hecho de que incumpla, es más bien dicho, una causal de terminación anticipada. Esa es otra cláusula que llevan los contratos. La terminación anticipada es la que se da cuando no se ha vencido el plazo, ¿verdad? Cuando los 12 meses, en el mismo ejemplo de enero a diciembre, digamos el 30 de noviembre, el mismo ejemplo que ponía Anayansi, mire, no me va a aceptar el cambio en el canon de arrendamiento, entonces llegamos hasta diciembre. Ahí se termina el contrato por vencimiento de plazo y por no renovación. La terminación anticipada es justo el ejemplo que usted pone, es si por ejemplo después del primer mes o el segundo ya no le pago la cuota. Entonces la mora en el pago de un canon de arrendamiento será que se tenga por vencido. Además le ponen también que vuelve obligatorio el pago del resto de cánones, es decir que si pagaste solo los primeros 2 meses, al caer en mora, la persona que te alquiló te puede cobrar
lo que debes y el resto de meses, aunque no hayan pasado, y dar por terminado el contrato y pedir su ocupación. Así que mejor no le pongas que le va a cortar la luz o la energía o el agua. Mejor establezca bien que la mora va a ser causal para darlo por terminado. Eso no se puede. Además, yo no sé si la persona o usted es la dueña de la casa, del inmueble, porque hay que ver a nombre de quién está el servicio también, ¿verdad? Y si no es la propietaria, no va a poder ir a cortar la luz ni la energía. Eso solo lo puede hacer la persona quien sale en el recibo de la luz y del agua. Sí. Hay más consultas. Mi esposo dio en alquiler su casa hace unos 7 años. Nunca hicieron contrato porque mi suegra es la dueña. ¿Cómo procede ahora que desean hacer un contrato? Dice, mi esposo dio en alquiler su casa. Hace unos 7 Hace años. Hace 7 años. Y nunca han hecho contrato. A ver, pero ven la contradicción en la afirmación, ¿verdad? Esto es lo que pasa, y este es el mejor ejemplo de que para alquilar una casa no tenés que ser necesariamente el dueño, ¿verdad? Entonces dice, es la casa de su esposo, pero es de la mamá, ¿verdad? Es de la mamá del señor, porque es de la suegra. Entonces, las personas que están ahí, supongo que tienen 7 años de estar ahí, supongo que nunca han hecho nada por escrito, y estoy suponiendo también que le están pagando puntualmente, porque si no, no llevarán 7 años ahí ahorita. Dice, ¿cómo procede ahora que desean hacer un contrato? Bueno, contrato ya hay, lo que desean es dejar constancia por escrito. Bueno, nada más procede que se pongan de acuerdo. ¿Lo tiene que firmar su suegra? No, porque no tiene que ser dueño necesariamente para alquilar. Puede ser su esposo. Que el esposo haga el contrato con la persona que está ahí. Y eso es lo que procedería, que se pongan de acuerdo en las cláusulas y demás y que, vaya, digámoslo así, formalicen una relación bonita que han tenido de inquilino y arrendante por 7 años. Porque si ya llevan 7 años es que las cosas van bien. Sí, pero sí se puede realizar, simplemente se tiene que formalizar y ponerse de acuerdo, correcto. Y seguramente todas las cláusulas que ya tienen, que es cada cuánto le paga, de cuánto es el pago, qué obligaciones es de uno y qué le toca al otro, todo eso lo que van a tener que hacer nada más es ponerlo por escrito. Y sí puede aparecer su esposo como la persona que está alquilando, aunque la casa sea de su mamá. Ok, perfecto. Ahí estaban algunas de las consultas que yo creo que son muy comunes y que seguramente le han servido a muchas personas que están en casa. Así que nos llevamos, creo que este mensaje, Carlos, durante esta mañana, de dejar todo por escrito, ¿verdad? De tener una firma y sobre todo de poder hablar con anticipación las cosas y no tomarnos la justicia por nuestras manos. Eso es muy importante. Eso es bien importante. Sí, muchísimas gracias, Carlos. Un gusto como siempre. Bueno, ahí está el 7947-4040 y también en el Instagram como @artigalegal. Ahí a través de mensaje directo también estamos atentos de todo lo que nos escriben. Perfecto, ahí está la información.